Buenos días a todos. Entonces, en los siguientes minutos hablaremos acerca de lo que es la inmunoterapia en cáncer renal. Afortunadamente, como lo comentó el doctor Juárez, en los últimos años ha habido un avance considerable en lo que es el tratamiento del cáncer renal. Les muestro un gráfico que seguramente ustedes han visto en múltiples ocasiones, que nos muestra cómo con el paso de los años hemos tenido diferentes alternativas. Aquí en este gráfico, que de manera personal me gusta mucho, se divide el tratamiento del cáncer renal por edades, hasta le ponen que la edad oscura, en el cual las únicas opciones de tratamiento era interferón e interleucina. La expectativa de supervivencia de estos pacientes realmente era muy baja, como se podrá ver en la gráfica de supervivencia global. Aquí vemos cómo la supervivencia a 2 años era aproximadamente del 30%, y después de eso no tenían ninguna alternativa. Después del 2005-2007 fue cuando empezaron a surgir nuevas alternativas, que fueron los TKIs, inhibidores de mTOR, que dieron un cambio radical a lo que fue el panorama de supervivencia en pacientes con cáncer renal. Específicamente creo que sunitinib fue el que vino a marcar una diferencia considerable, y vemos cómo ya en el gráfico verde la supervivencia se modifica de manera considerable. Vemos la línea azul, que era el tratamiento con interferón, y posteriormente con todos los TKIs, cómo va incrementando de manera considerable. Posteriormente vemos cómo vino una nueva oleada de tratamientos, que fueron TKIs, pero vino una nueva alternativa, nueva entre comillas, porque en cáncer renal ya se había utilizado la inmunoterapia. Para segunda línea tuvimos 3 opciones de tratamiento, 3 opciones que incrementaban la supervivencia global, un parámetro que difícilmente se podía haber mejorado previo a este año, que tenemos nivolumab, cabozantinib y lenvatinib con everolimus. Esas fueron 3 alternativas que en segunda línea modificaron aún más el panorama de supervivencia global. Sin embargo, hace un par de años se dieron a conocer varios estudios basados en inmunoterapia que han tenido muy buenos resultados, y es de lo que les voy a hablar en los siguientes minutos. Este es un gráfico muy parecido al que les mostré, donde se muestran las aprobaciones de los diferentes medicamentos por las agencias regulatorias americanas y europeas. Se las muestro porque son las que tienen mayor peso, y aquí sí ya se muestran las nuevas alternativas de tratamiento, que es ipilimumab más nivolumab en primera línea y atezo bevacizumab. No porque sean las únicas, hay más opciones que se están analizando. Sin embargo, de estas dos combinaciones es de las que ya tenemos resultados. Una de ellas ya está aprobada y es de las que les voy a hablar con un poco más de detalle en los siguientes minutos. El por qué utilizar inmunoterapia en cáncer renal, se los había comentado desde antes, fue el tratamiento inicial. Todos los pacientes con cáncer renal fueron tratados con interleucina e interferón, era la opción de tratamiento que se tenía. Ya se daba a conocer que se tenían buenos resultados, a costas de efectos adversos considerables. Les muestro aquí un estudio ya de hace muchos años donde se analiza lo que es la interleucina 2. Se los muestro porque lo que les quiero mostrar aquí es el índice de respuestas completas que se tenía con interleucina, 5%. Es un tratamiento con efectos adversos considerable, pero hay que recordar que esto, un TKI o un inhibidor de mTOR no lo puede ofrecer. Y en el gráfico de abajo les muestro los sitios metastásicos de los pacientes que tuvieron respuestas completas. Entonces, este es un antecedente que la inmunoterapia puede ser una buena alternativa para pacientes con cáncer renal. Y ahora, ya pasando a tratamientos más novedosos, pues se sabe que un 25% aproximadamente de la población con cáncer renal va a expresar PDL1, y también que el infiltrado linfocitario tumoral también va a tener sobreexpresión de PDL1, por lo tanto, este puede ser un blanco terapéutico. Y dado esta situación, se realizaron varios estudios con diferentes medicamentos para analizar la utilidad de ellos. En esta tabla lo que les quiero mostrar son todos los medicamentos. Sabemos que en la actualidad hay varios de diversas industrias farmacéuticas que se han analizado
no solamente en cáncer renal, sino en múltiples tumores. Sin embargo, esto solamente es para cáncer renal. Vemos cómo están prácticamente las 4 alternativas, sin embargo, de las que yo les voy a hablar son de las 2 primeras, atezolizumab y nivolumab. ¿Por qué? Porque son los estudios que ya están publicados o ya se dieron a conocer los resultados de los estudios fase 3. Entonces, para empezar, como les comenté, les voy a hablar de los medicamentos que ya están aprobados. El primero en aprobarse en cuanto a inmunoterapia fue nivolumab en segunda línea. De acuerdo a las guías, ya se toma como una opción de tratamiento para una segunda o para una tercera línea. Y esto basado en qué fue la aprobación en el estudio CheckMate 025, donde se comparó nivolumab versus everolimus. Everolimus porque en ese momento era el estándar de tratamiento como segunda línea, pacientes con cáncer renal con 1 o 2 líneas de tratamiento previo, como se puede mostrar aquí. El 100% de los pacientes ya había recibido una línea de tratamiento y un porcentaje, 25% aproximadamente, había recibido hasta una segunda línea de tratamiento. Esta fue una de las primeras medicamentos que logró un incremento en supervivencia global. Antes, en cáncer renal, había habido eficacia, pero solamente en incrementar intervalo libre de progresión o tasas de respuesta, pero no en supervivencia global. Entonces, esto realmente se toma como un logro considerable en pacientes con cáncer renal. Esto es en cuanto a supervivencia global. Y en otros tumores, el resultado depende de la expresión o no expresión de PDL1. En cáncer renal se intentó buscar si también era aplicable y se ve como el resultado es independiente, específicamente con nivolumab, de si tiene expresión de PDL1 o no la tiene. Podemos ver aquí los gráficos que la supervivencia global incrementa independientemente de la sobreexpresión. El intervalo libre de progresión no se vio mejorado, sin embargo, también se ha visto que el resultado de la inmunoterapia puede ser más a largo plazo. Esto ya se ha visto en estudios con otro tipo de tumores, entonces esto yo no lo tomaría como un efecto malo, sino que esto ya es esperable con la inmunoterapia. En cuanto a tasas de respuesta, también las incrementó de manera considerable y nuevamente ya se presentaban respuestas completas en un porcentaje sumamente bajo, 1%, tomando en cuenta que es una segunda línea, pero hay pacientes que llegaron a presentarlo. Y no solamente ese incremento de la tasa de respuesta, sino la duración de la respuesta. Vemos como a varias semanas de ya terminado el tratamiento o de que siguen con el tratamiento, la respuesta se mantiene. Y algo también que quiero resaltar es el efecto que tiene el medicamento de acuerdo al grupo pronóstico. Se conoce que el grupo pronóstico favorable probablemente no sea el que se beneficie más con inmunoterapia y esto se ve de manera inicial desde el estudio que tuvo la primera aprobación de nivolumab. El beneficio es mucho mayor para riesgo intermedio y pobre, sin embargo, para riesgo favorable el resultado no es el mejor. Sin embargo, en segunda línea es una alternativa. Aquí ya vemos graficado como para pronóstico favorable, prácticamente no hay beneficio para supervivencia global, sin embargo, para intermedio y pobre, este sí es marcado. En un seguimiento más largo se confirma el beneficio en supervivencia global. Y algo también que hay que tomar muy en cuenta es la calidad de vida. Un parámetro que los oncólogos buscamos en un paciente con enfermedad metastásica es prolongar la supervivencia global, pero con una buena calidad de vida. De acuerdo a estos parámetros de cuestionarios de calidad de vida, se ve cómo con nivolumab, con la inmunoterapia en general, se obtienen resultados mejores en cuanto a eficacia, con menos efectos adversos, y esto se ve reflejado en los cuestionarios de calidad de vida. Por lo tanto, pues con todo esto se ratifica que nivolumab es una buena alternativa de segunda línea. Tenemos un par de medicamentos adicionales que son TKIs, que también son una alternativa, pero no olvidar que con nivolumab podemos tener menos efectos adversos con iguales resultados en cuanto a eficacia. El siguiente estudio que les quiero mostrar es en primera línea. Así como se aprobó nivolumab en segunda línea, para primera línea tenemos
también resultados considerables. El tratamiento estándar hasta hace algunos años era sunitinib. Sabemos que también pazopanib tiene resultados muy similares, sin embargo, pues se tomó sunitinib porque fue el primero que se aprobó. A continuación les muestro el estudio de aprobación de la combinación de ipilimumab más nivolumab versus sunitinib. ¿Por qué esta combinación? Porque ya se había analizado que en otro tipo de tumores podía tener muy buenos resultados, específicamente en melanoma, y es por esto que se empezaron a hacer estudios verificando si en cáncer renal se podían obtener los mismos resultados. Posteriormente, esto fue en estudios fase 2, el estudio fase 3 vino a confirmar esta información, y esto a través del estudio Checkmate 214, que es el estudio que les voy a mostrar a continuación. Pacientes con cáncer renal metastásico, vírgenes a tratamiento, sin haber recibido ninguna línea de tratamiento previo, fueron aleatorizados a dos brazos. Uno, el brazo control, que fue sunitinib, porque en ese momento era el tratamiento estándar, versus la combinación de nivolumab más ipilimumab. En este estudio el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuestas, y algo muy importante era la supervivencia global. Este estudio pues tuvieron la fortaleza de poder tener como objetivo primario la supervivencia global. ¿Y por qué digo fortaleza? Porque es un parámetro que en primera línea ningún medicamento lo logró más que temsirolimus, y temsirolimus solamente fue en el grupo de pobre pronóstico, y sabemos que este es un medicamento que no es muy utilizado por lo complicado que es su administración y que puede tener un perfil de toxicidad considerable. Entonces, considero que este es un parámetro que hay que tener muy presente, el hecho de que hayan apostado por un incremento de la supervivencia global. En cuanto a las características, lo que quiero resaltar aquí es que el objetivo primario del estudio fue analizar la población de riesgo intermedio y pobre pronóstico. Tienen un subgrupo de pacientes con riesgo favorable, pero esto es el grupo de intención a tratar, no como objetivo primario. Entonces nos vamos a enfocar específicamente a estos dos grupos pronósticos, que es el intermedio y el pobre pronóstico. En cuanto a tasa de respuestas, hubo un incremento considerable de la tasa de respuestas en comparación a sunitinib, y algo que les quiero mostrar aquí es la tasa de respuestas completas, 9%, algo muy parecido a lo que es interleucina 2, pero obviamente con un perfil de toxicidad completamente diferente. Y aquí la duración de la respuesta vemos cómo es mucho más prolongada con la inmunoterapia, que era un dato que también ya se conocía. Como sucedió con el estudio de segunda línea, la supervivencia libre de progresión desafortunadamente no tuvo un impacto con significancia estadística. A pesar de que tenemos esta P no tiene significancia porque la meta era 0.009, por lo tanto el objetivo de supervivencia libre de progresión no se cumplió. Sin embargo, la supervivencia global sí se incrementó solamente en el grupo de pronóstico intermedio y pobre pronóstico. Como lo comenté hace unos minutos, considero que este es un logro muy importante porque esta es la primera combinación que incrementa la supervivencia en pacientes con cáncer renal. Al momento no tenemos ningún dato de que ningún otro tratamiento o tratamiento combinado haya tenido este logro, por lo tanto creo que es algo que hay que tener muy presente. En cuanto a grupos pronósticos, esto es lo que les quería comentar, que solamente es aplicable para pacientes de grupo intermedio y pobre pronóstico, y algo que también hay que considerar es que la mayor parte de los pacientes estaban nefrectomizados. El doctor Delgado ahorita nos presentó información acerca de la nefrectomía, sin embargo con la inmunoterapia la cuestión ahora es si es aplicable el evitar la nefrectomía en pacientes que van a recibir inmunoterapia. Esto pues no tenemos aún la respuesta. En cuanto al estudio, más del 80% de los pacientes estaban nefrectomizados. Entonces, esta es una pregunta que se tendrá que tomar en consideración en pacientes que están tratados con inmunoterapia. Y otro punto adicional que les quiero comentar es la expresión de PDL1. El resultado, igual que en segunda línea, fue independiente de la positividad o negatividad de este.
Aquí vemos nada más graficado en PDL1 positivo y PDL1 negativo. Los dos grupos tienen beneficio y con significancia estadística, es decir, no es necesario tener positividad de PDL1 para ofrecer este tipo de tratamiento. Aquí nada más una gráfica de manera diferente que se ve que de acuerdo a la expresión, independientemente de si es positivo o negativo, hay incremento de la supervivencia global, de la tasa de respuestas y de la supervivencia libre de progresión. Sabemos que no hay beneficio. En cuanto a efectos adversos, es otro punto a favor que hay que tomar en consideración. Lo comparamos con sunitinib, el medicamento que hemos utilizado durante muchos años, y vemos cómo los efectos adversos son considerables. Y si vemos la combinación, el porcentaje de efectos adversos grado 3 o 4 es de 46% versus 63%. Es decir, esta es una combinación mucho más tolerable que un TKI. Y algo también a tomar en cuenta es la calidad de vida. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo al momento que los pacientes que empiezan sunitinib hay una disminución considerable de la calidad de vida, y esto está dado por los efectos adversos que se presentan con el medicamento. Si nosotros vemos cómo les va en cuanto a calidad de vida con la combinación, baja un poco la calidad de vida, sin embargo posteriormente se recupera y vean cómo mejora de manera considerable. Y no creo que sunitinib sea un mal tratamiento, al contrario, creo que sigue siendo una alternativa de tratamiento, pero obviamente si tenemos alternativas mejores y menos tóxicas, pues hay que tomarlas en cuenta. Entonces, gracias a estos resultados, ipilimumab más nivolumab es una opción, una muy buena opción de tratamiento para pacientes en primera línea de pronóstico pobre o intermedio. Al momento ya tiene las aprobaciones por la FDA, están pendientes las aprobaciones europeas y en México, sin embargo es necesario tenerlo presente. Y otra combinación de las que les quiero comentar es de atezolizumab y bevacizumab. Esta combinación no está publicado aún el estudio, sin embargo se presentó en el Congreso Americano de Genitourinario de este año. ¿Y por qué combinar atezolizumab más bevacizumab? Conocemos dos estudios fase 3 donde se determinó que bevacizumab más interferón eran una posibilidad de tratamiento. Esta combinación prácticamente no se utiliza por lo complicado que es y porque ya no se tiene disponible interferón. Sin embargo, se sabe que bevacizumab tiene un efecto en pacientes con cáncer renal. Y atezolizumab, como otros medicamentos de inmunoterapia, ya se conoce su mecanismo, y lo que hicieron en la industria farmacéutica fue juntar sus dos drogas para determinar el efecto que tenía en pacientes con cáncer renal metastásico. Esta combinación se analizó a través de este estudio, que es el estudio InMotion 151, un estudio fase 3. Es un estudio muy parecido al estudio de aprobación de ipilimumab más nivolumab. Sin embargo, lo que les quiero resaltar son las diferencias que hay entre uno y otro tratamiento. Considero que las dos son unas buenas alternativas, pero hay que ver que la población no es exactamente la misma. ¿Y cuáles son las diferencias? Nuevamente, pacientes vírgenes a tratamiento. Sin embargo, aquí una de las diferencias es que el 20% de los pacientes tenían un componente sarcomatoide. Eso es algo a tomar en cuenta porque la evolución de estos pacientes es mucho más agresiva. Nuevamente, pacientes que en su mayor parte eran nefrectomizados. Y una gran diferencia con este estudio es que su objetivo primario es la supervivencia libre de progresión, pero solamente en la población PDL1 positivo. Dos grupos de pacientes, uno tratado con atezolizumab más bevacizumab versus sunitinib, porque como habíamos comentado, al momento del diseño del estudio era el estándar de tratamiento en primera línea. Aquí vemos las características de los pacientes. Solamente les quiero recalcar lo que ya les comenté, el componente sarcomatoide. Otra característica diferente es que este estudio sí agrupa pacientes de riesgo favorable como objetivo primario. El porcentaje no es muy alto, es un 17%, pero es algo que también hay que tomar en cuenta, que no es algo que no tiene el estudio de ipilimumab más nivolumab.
Y aquí vemos cómo hay dos poblaciones, una que es PDL1 positivo y una que es PDL1 negativo. La combinación de beva más atezo se enfoca más en la población PDL1 positivo y aquí está el objetivo primario, que es la supervivencia libre de progresión en esta población, y uno de los objetivos coprimarios es la supervivencia global en toda la población, PDL1 positivo y PDL1 negativo. Y esto nuevamente confirma que el 25% de los pacientes con cáncer renal son los que van a sobreexpresar PDL1. Aquí están los resultados en cuanto a supervivencia libre de progresión en la población PDL1 positivo y se ve cómo hay un incremento de la supervivencia libre de progresión con significancia estadística de 7.7 versus 11.2. Si recordamos los resultados del estudio COMPARS, la supervivencia libre de progresión con sunitinib es de 8.5 meses aproximadamente y aquí se tiene de 7.7 meses. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la población PDL1 es una población de mal pronóstico y que su supervivencia global es un poco más corta. Por lo tanto, es esperable que no se alcancen los números reportados con sunitinib. En algunas ocasiones se llega a comentar este tipo de situaciones para determinar la credibilidad del estudio, pero considero que esta cifra puede ser secundaria a que es una población de mal pronóstico. Y bueno, bevacizumab más atezolizumab, 11.2 meses. En cuanto a la supervivencia libre de progresión en la población de intención a tratar al 100%, es decir, pacientes PDL1 positivo y PDL1 negativo, también hay un incremento con significancia estadística. Aquí vemos la tasa de respuestas también incrementa en comparación a sunitinib y se repite el fenómeno que volvemos a encontrar un porcentaje considerable de respuestas completas, un porcentaje muy parecido a ipilimumab más nivolumab, que es del 9%, pero hay que tomar en cuenta que este 9 es solamente en la población PDL1 positivo, porque en la población PDL1 negativo solamente se obtiene un 5% de respuestas completas. Aquí vemos la duración de respuesta de acuerdo a si es PDL1 positivo o PDL1 negativo. Se ve cómo es mucho más prolongada cuando es PDL1 positivo. Pareciera que con esta combinación sí es necesario tener positividad de PDL1 para tener mejores resultados. En cuanto al análisis de subgrupos para supervivencia libre de progresión, se ve que prácticamente todos se benefician. Aquí lo que les quería recalcar es el hecho de la nefrectomía, que nuevamente es una pregunta de si aplica el hecho de que se realice una nefrectomía o no en enfermedad metastásica cuando un paciente va a ser tratado con inmunoterapia. Se ve que aquellos pacientes que no se les realiza la nefrectomía se van hacia el lado de sunitinib. Entonces, esto es algo que hay que tener presente si se tienen o no se tienen que nefrectomizar pacientes tratados con inmunoterapia. En cuanto a supervivencia global, aún no se cuenta con resultados maduros. Es necesario esperar para que la población lleve un seguimiento un poco más prolongado. En la intención a tratar y PDL1 positivo aún no se tienen resultados y nuevamente en cuanto a efectos adversos se ve que son mucho menores en comparación a sunitinib. Los efectos adversos por esta combinación están más dados por bevacizumab, que es hipertensión y proteinuria. De sunitinib no les hablo mucho porque todos conocemos efectos adversos y efectos adversos de especial interés que sabemos que son inmunomediados, que también ya se conocen. Por lo tanto, bevacizumab más atezolizumab es una alternativa de tratamiento para pacientes con cáncer renal, al momento PDL1 solamente positivos, y este sí agrupa riesgo favorable, intermedio y pobre pronóstico. Ahora, pues, ¿cuáles son las diferencias entre las dos alternativas de primera línea? Les hice este cuadro que es un cuadro muy resumido de lo que ya habíamos comentado previamente. Ipilimumab más nivolumab es el único que tiene datos maduros en cuanto a supervivencia global. Libre de progresión solamente le incrementa atezolizumab más bevacizumab. La tasa de respuestas es mucho más alta que con un TKI con las dos combinaciones y la tasa de respuestas completas es muy parecida, nada más que con atezo-beva tiene que ser en población PDL1 positivo. Atezo-beva necesita que sea PDL1 positivo, cosa que no necesita ipilimumab más nivolumab.
Las dos mejoran, o por lo menos calidad de vida, se tienen solamente reportes con ipi-nivo, aún no se tiene con atezo y beva. El componente sarcomatoide solamente se analizó en atezo y beva. Y en cuanto a grupos pronósticos, atezo-beva se puede dar en los 3 grupos pronósticos e ipi-nivo está recomendado de manera ideal solamente en pobre e intermedio pronóstico. Y ya para terminar, solamente 2 diapositivas. Yo sé que no es lo ideal, sin embargo, una comparación indirecta de estas 2 primeras líneas de tratamiento se puede realizar a través de un metaanálisis. Aquí les muestro un gráfico de supervivencia global en un metaanálisis que nos dice que las mejores alternativas en cuanto a primera línea en este momento es la inmunoterapia, y se habla de ipilimumab más nivolumab, y que estas son equivalentes a beva con atezo. Y otro punto también considerable son los efectos adversos. Se menciona que la inmunoterapia tiene un perfil de toxicidad mucho más tolerable que todos los TKIs. Y bueno, estos son los estudios fase 3 que se están corriendo. Como les comenté, no solamente son con atezolizumab y nivolumab, hay varios medicamentos y combinaciones de inmunoterapia más TKI. Sin embargo, estos estudios apenas se están corriendo. Y ya para terminar, lo único que yo quisiera recalcar es en la necesidad considerable que tenemos de estratificar a los pacientes. Siempre que llegue un paciente de primera vez, antes de dar cualquier tratamiento, creo que es muy importante estratificar. De manera previa se mencionaba que solamente se estratificaba a los pacientes para conocer el pronóstico, porque prácticamente los 3 grupos pronósticos se trataban de la misma manera. Ahora, para poder tomar una buena decisión, considero que es necesario tener muy presentes los grupos pronósticos, ya que de acuerdo a esto se pueden tomar decisiones en cuanto a primera y segunda línea. También tengo presente que el acceso a todos los tratamientos de inmunoterapia es complicado en la mayor parte de la población mexicana. Sin embargo, no por esto no hay que tener presente cuáles son las mejores alternativas de tratamiento para un paciente con cáncer renal. Muchísimas gracias.